Bueno, les quería transmitir cómo hacemos nosotros para poder hacer las cosas según Dios, para poder contemplar la realidad que nos rodea, interpretarla y actuar. Eso solamente lo podemos hacer leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, intentando ver cómo Él manejó las cosas, observando como quien mira desde fuera una jugada de ajedrez y ve cómo van moviendo las fichas, así poder contemplar a Dios, contemplarlo en la historia, contemplarlo en nuestra historia contemporánea, incluso contemplarlo en mi propia vida. Dios tiene su manera de obrar y a través de esas cosas que Dios va haciendo también lo podemos descubrir su presencia. Pero hay cosas que son claves cuando se trata de lo que estábamos tratando, de reformar la iglesia, de llevarla a una mayor belleza. No podemos alejarnos de la palabra de Dios, no podemos alejarnos de ese plan de Dios que nos ha mostrado a lo largo de la historia cómo se pueden hacer las cosas y cómo Él las quiere hacer. Es muy probable que si nos hubiera consultado, le hubiéramos dado consejos muy distintos. Nadie iba a ir a buscar al rey de Israel a un pesebre entre animales. ¿A quién se le hubiera ocurrido salvar al mundo muriendo? Dar vida muriendo. Todo parece muy contradictorio. Hay algunas claves que son importantes. Yo veo que algunos cristianos hablan de la pureza del Evangelio, de ir a la pureza del Evangelio. En el Evangelio no está todo. Si nosotros aceptamos que hay 4 evangelios canónicos, si nosotros aceptamos que hay textos de la Sagrada Escritura inspirados que pertenecen al Nuevo Testamento, no podemos separar, no lo podemos separar. Yo me quedo solamente con el Evangelio, con la palabra de Jesús. Sí, sin duda, es lo más importante, lo fundamental. Pero además hay otras cosas que Jesús dejó en manos de los apóstoles, y eso lo dice el Evangelio. Entonces también es importante los hechos de los apóstoles, también son importantes las cartas de los apóstoles. Y también es importante el hecho de que los apóstoles hayan hecho cosas y hayan tenido también sus discípulos que nos transmitieron aquella fe primitiva. Si nosotros queremos hoy ser cristianos, modernos, según como piensa el mundo, y adaptar el Evangelio al mundo, nos vamos a equivocar. Porque haríamos otra iglesia. Si nosotros queremos ser fieles a la iglesia de Cristo, tenemos que mirar qué es lo que Cristo hizo. ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? ¿Y cómo lo interpretaron los primeros cristianos? Tenemos que ir al origen. Eso es lo esencial. No tenemos que mundanizar la iglesia. Tenemos que evangelizar el mundo.
Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar realmente. Y esa es la manera como nosotros vamos a poder reformar permanentemente. Una iglesia que necesita ser reformada permanentemente. Hay algunas claves. Si nosotros vemos, por ejemplo, en estos días pascuales, los Hechos de los Apóstoles, nos hablan de un San Pablo, por ejemplo, que para poder comprender si lo que Dios le había dicho en el desierto, si aquellas cosas, aquellas inspiraciones que él creía que venían de Dios, eran reales, fue a ver a los apóstoles y a Pedro. Ya en los evangelios, perdón, vemos cómo Pedro está siempre a la cabeza de los apóstoles, siempre, siempre. Algunos hablan de una iglesia centralizada que debería ser más federalizada, porque evidentemente todos son apóstoles, sí. Pero si no está a la cabeza Pedro, los apóstoles nos muestran cómo iban a Pedro, cómo muchas de sus resoluciones dependían de lo que decía Pedro. Esto lo vemos en la elección de los diáconos, lo vemos en la elección de Matías, lo vemos en las soluciones que buscan en el primer concilio allí en Jerusalén. Entonces nosotros no podemos manejarnos de otra manera. Si queremos ser fieles a la tradición de la Iglesia, no podemos manejarnos de otra manera que no sea recurriendo a Pedro. No importa cómo se llame, no importa de dónde venga, ni importa su manera de ser. Acá lo importante es que el Espíritu Santo está presente en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que está presente en la iglesia. Y nosotros no nos podemos manejar de otra manera. Cuando San Pablo, en el primer texto que tenemos acerca de la Eucaristía, nos dice: les transmito lo que a mi vez recibí. No solamente nos está contando que le dijeron los apóstoles cómo había que celebrar la Eucaristía, nos está contando un modo de proceder dentro de la iglesia. La iglesia solamente puede transmitir lo que recibió, no puede hacer algo distinto. No, porque no sería fiel precisamente a aquello que recibió, a lo que recibió de Jesús. Bueno, ustedes ven esta luz que evidentemente no nace de mí, que ven atrás, les muestro. Este es mi oratorio en mi casa particular. Ahí tengo hecha una cruz azul. La luz está entrando desde fuera, ilumina mucho el sol en este horario y por eso está esta situación que a lo mejor es un poco incómoda para ustedes, no sé. Todavía que tengo que terminarlo, esto hay que pintarlo, hay que hacer un montón de cosas. Pero bueno, desde aquí, desde este pequeñito oratorio, cada día celebro la misa cuando vengo a mi casa. Estemos unidos en la oración. Solamente la oración nos va a ayudar. Ya voy a volver y vamos a continuar con las adoraciones. Los martes, en honor del Divino Rostro de Jesús. Los viernes, en honor del Sagrado Corazón de la Divina Misericordia. Y los otros días excepcionales, los espero.
tenemos una capilla hermosa donde podemos encontrarnos con Jesús. No se pierdan ese rinconcito, ese pedazo de cielo. Que Dios los bendiga.